Hola, ¿cómo estás? En este vídeo voy a hacer algo muy práctico para preparar el examen de gestión de la Administración Civil del Estado. Vamos a analizar la Ley 39/2015, pero no desde el típico enfoque de voy artículo por artículo y te lo voy explicando. Aquí voy a hacer justo lo contrario. Vamos a ver qué ha preguntado la Comisión Permanente de Selección de esta ley en los exámenes oficiales de GACE desde el año 2016 hasta el año 2026. Y antes de que me lo preguntes, si eres de C1 o de C2 y te interesa que haga lo mismo para tu oposición, me lo pones en comentarios y lo hago. Y esto es importante por varias razones. La primera, porque la ley 39/2015 es fundamental para el test. La segunda, porque también es una ley importantísima para el supuesto práctico, que es donde se decide si obtenemos plaza o no como funcionarios de carrera. Y la tercera, porque no es una ley que solo sirva para aprobar una oposición. Es una ley que vamos a utilizar en nuestra futura labor dentro de la administración como funcionarios, porque regula el procedimiento administrativo común. Cómo se inician los procedimientos, cómo se tramitan, cómo se notifican los actos, qué recursos existen, qué ocurre si la administración no resuelve, cómo funciona la responsabilidad patrimonial, etc. Pero además nos afecta también como ciudadanos, en nuestra condición de administrados. Todos recibimos notificaciones, presentamos solicitudes, nos relacionamos electrónicamente con la administración, recurrimos actos o podemos vernos afectados por un procedimiento administrativo. Seguro que has recibido una carta que ponía, de acuerdo con la ley 39/2015, tal y tal. Y todo eso en gran parte se mueve dentro de la lógica de esta norma tan importante. Por eso es tan importante, porque está en el examen, está en el supuesto práctico, está en el trabajo administrativo y también está en nuestra vida diaria cuando nos relacionamos con la administración. Lo que he hecho para este análisis ha sido revisar los exámenes oficiales disponibles que tenemos hasta el momento, que son 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024 y 2026. Y a partir de ahí he preparado este documento. Pero la parte interesante no es solo este PDF que te puedes descargar en Patreon. La parte útil es el Excel de análisis que va incluido en este documento y que puedes abrir aquí. Porque en este Excel he clasificado las preguntas por año, número de pregunta, artículo, bloque, materia, prioridad y patrón detectado. Es decir, no es simplemente una recopilación de preguntas, es una herramienta en la que puedes ver qué artículos han caído, qué bloques se repiten, qué preguntas aparecen con enfoques parecidos, qué partes de la ley son más rentables y cómo podemos estudiar esta norma con una estrategia basada en preguntas oficiales. Como puedes ver aquí, tenemos todas las preguntas que han caído, cómo las he clasificado, los años analizados, la media anual, es decir, cuántas preguntas caen de media si dividimos el número total de preguntas entre los años, que son 7. Después, los años con preguntas, que son los que te acabo de decir, perdón, los años con más preguntas, que son 2016 y 2019. 2016, lógico, porque la ley acaba de salir. Bloques prioritarios, después tenemos los artículos más repetidos, donde destaca el 14, con 3 preguntas, pero bueno, ahora lo vamos a ver todo. Aquí tienes más o menos las preguntas que se han mantenido bastante estables, con una pequeña bajada ahí del 2018, pero bueno, que tienes aquí un montón de información para analizar esta ley y enfocar tu estudio a lo que tiene más importancia. Porque una cosa es estudiar la ley en teoría y otra muy distinta es ver cómo esa ley se convierte en preguntas reales de examen, como lo estamos viendo aquí. Entonces, si abrimos el Excel, lo primero que encontramos es esta hoja, que se llama resumen. Esta hoja sirve para tener una visión general del análisis. Aquí puedes ver un vistazo de cuántas preguntas se han localizado, en qué años aparecen, cuáles son los artículos más repetidos y qué bloques concentran más preguntas. Esta hoja es muy útil porque te permite ver algo muy importante. La Ley 39/2015 no cae de forma anecdótica en GACE, como podemos ver aquí. Es una ley muy consistente y donde caen bastantes preguntas, año tras año. Concretamente, una media anual de 6,86, o sea, casi 7 preguntas. Y eso dentro de un test de 100 preguntas es muchísimo. Por lo tanto, no es una norma secundaria, aparece de forma constante y además con bloques muy reconocibles. Por ejemplo, se repiten bloques como administración electrónica, notificaciones, actos administrativos, plazos, silencio y caducidad,
responsabilidad patrimonial, revisión de oficio, declaración de lesividad, recursos administrativos y procedimiento sancionador. La primera conclusión, por lo tanto, es clara. No todas las partes de la Ley 39/2015 tienen el mismo peso práctico en el examen, y aquí podemos ver los artículos que son más importantes. Por lo tanto, hay zonas que son claramente más rentables de la ley. La segunda hoja que tienes aquí es la de preguntas oficiales. Esta es probablemente la hoja más importante del Excel. Aquí están recogidas las preguntas localizadas de la Ley 39/2015, ordenadas por año y clasificadas por artículo, bloque, materia y prioridad. Esta hoja sirve para estudiar de forma muy práctica. Por ejemplo, no ves simplemente en qué año cayó una pregunta de la Ley 39, como podemos ver aquí, por ejemplo, 2016, pregunta 45, pregunta por el artículo 14, que ya te adelanto ahora que se preguntó en 3 años diferentes. Puedes ver exactamente qué artículo se preguntó, dónde está la pregunta, artículo 14, pregunta 45, y después puedes ver en qué bloque hay que ubicarlo. Puedes ver la idea clave o trampa, la opción correcta, la respuesta correcta, el orden de prioridad, si es alta, media o baja, y después el patrón detectado. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón, que es que este artículo 14 se preguntó en el año 2016, 2018 y 2022. Y después aquí tenemos cosillas como, por ejemplo, según el artículo 14 de la Ley 39/2015, y nos dice quién no está obligado a relacionarse electrónicamente, que era la clave de esta pregunta en concreto. Pero es que todo esto baja hasta el año 2026. Por lo tanto, es poderosísimo. Bien, esto es importante porque el opositor muchas veces estudia de forma lineal, artículo 1, artículo 2, artículo 3, que está bien, pero en el examen no siempre funciona así. El examen funciona mucho por bloques, por relaciones entre artículos y por conceptos que se parecen. Por eso, esta hoja te permite estudiar la ley desde el punto de vista enfocado al examen. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los bloques más claros es Administración electrónica y notificaciones. Bien, pues tenemos aquí Administración electrónica y notificaciones. Aquí destaca el artículo 14, como te dije antes, que regula quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Importante también para el supuesto práctico, aunque aquí voy a intentar ceñirme a analizar solo cosas de test, para que no nos liemos. Este artículo aparece en varios años, como ya hemos visto. Lo tenemos en 2016, 2018 y 2022. En 2016 se pregunta quién no está obligado a relacionarse electrónicamente con la administración. En 2018 vuelve a aparecer una pregunta con una lógica muy parecida. Y en 2022 vuelve a preguntarse este bloque, pero cambiando el enfoque. Ya no tanto quién no está obligado, sino quién sí está obligado. ¿Sí? Y esto lo tienes aquí y aquí lo puedes ver todo. ¿Ves? Aquí tienes la pregunta. Y aquí tienes todo lo que se fue preguntando. Bien. Entonces, esto es muy importante porque nos demuestra que la Comisión Permanente de Selección puede volver a preguntar el mismo artículo, pero modificando la forma de preguntar. No van a hacer la misma pregunta. Que se ha repetido alguna pregunta. Ya te diré cuál. En este caso no es de la Ley 39, es de la Constitución. Ya la veremos más adelante cuando haga este mismo análisis, pero de la Constitución, que es la norma más preguntada de esta oposición. Por lo tanto, el artículo 14 hay que estudiarlo en positivo y en negativo. ¿Quién está obligado? ¿Quién no está obligado a relacionarse electrónicamente? Lo preguntan muchísimo. Después, ¿qué sujetos puede generar confusión? Personas físicas, personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, representantes y empleados públicos. En ese mismo bloque aparecen también las notificaciones, especialmente en los artículos 41 a 43. En 2016 tenemos una pregunta sobre notificaciones electrónicas. Aquí la tenemos, notificaciones electrónicas. Pero es que después, en 2018, aquí lo tenemos, notificaciones también, tenemos que se pregunta por notificaciones por medios no electrónicos. Y en 2024 aparece una pregunta sobre notificación practicada por diversos cauces, que la tenemos aquí. Notificaciones, del artículo 41.7.
Por lo tanto, lo categorizamos también como prioridad alta. Otro bloque muy importante que vemos en el Excel es el de los actos administrativos. Tenemos que aquí aparecen preguntas sobre eficacia, retroactividad, convalidación, revocación, nulidad y anulabilidad. Importantísimo esto y súper fácil de hacer, sobre todo si utilizas la regla mnemotécnica que tengo para descartar directamente los actos nulos o los actos anulables, que te lo voy a enseñar ahora. Por ejemplo, tenemos en 2017 que aparece una pregunta sobre eficacia retroactiva relacionada con el artículo 39. Aquí la tenemos. ¿Sí? Pregunta 53 del año 2017, lo puedes ir a comprobar. Artículo 39 y nos hablan de eficacia retroactiva. Después, también en 2017, tenemos una pregunta sobre convalidación. Artículo 52. Pregunta sobre convalidación. Y aquí tenemos la idea clave, la trampa, identificar actos con vicios subsanables y tal. Después, ¿qué más tenemos? 2018 aparece revocación de actos del artículo 109. Aquí la tenemos. Pregunta 53. En 2019 aparece una pregunta sobre los actos anulables, artículo 48. Que si te aprendes la regla que te voy a decir ahora, es que jamás vas a fallar una pregunta del artículo 48 y 49. Porque es que en 2026 vuelve a caer otra pregunta del artículo 48 sobre anulabilidad. Aquí la tenemos. 2026, 48, anulabilidad. Y no vas a fallar nunca más ninguna pregunta sobre este tema después de esto que te voy a enseñar ahora. Bueno, tengo varias publicaciones en mi Instagram. Aquí tenemos la primera, que es para saber en qué se diferencian los actos nulos y anulables. La idea principal es que un acto nulo no puede ser subsanado, no puede ser impugnado en cualquier momento, produce efectos desde que fue dictado. Y después, que los actos anulables sí pueden ser subsanados, es decir, que no son tan graves. Debe ser impugnado en el plazo de 4 años y produce efectos desde que fue declarado. ¿Y qué tienen en común? Que se pueden convertir, que se pueden conservar y que se pueden transmitir al resto del procedimiento. Pero bueno, la más importante de todas, para que no confundas nunca esto, es esta que tengo aquí. Y es una pequeña historia que te voy a contar. Tenemos que los actos nulos de pleno derecho son estos. Si no sabemos los actos nulos de pleno derecho, por descarte no sabemos cuáles son los anulables. Entonces, estas son las palabras clave que aparecen en la norma. Aparecen lesionen, amparo, incompetente, imposible, penal, legalmente establecido, expresos o ley. Ojo a estas palabras clave. ¿Por qué? Porque te vas a aprender esta historia. Tienes que visualizar esta historia como si fuera una película que estás viendo. Un futbolista se lesiona y se queda en paro. Su entrenador le dice que es un incompetente y que es imposible que vuelva a jugar. Enfadado, golpea al entrenador y le ponen una sanción penal, porque pegar incumple lo legalmente establecido. En el calabozo le ofrecen un café expreso y le dicen que un juez le aplicará la ley en el juicio. Y aquí tienes toda la infografía para que veas cómo fue la sucesión de acontecimientos. Si te quedas con esta historia, ya vas a identificar automáticamente si estamos dentro de las situaciones de nulidad de pleno derecho y por lo tanto vas a descartar los actos que son anulables, que como puedes ver en esta última imagen son actos o fallos que se pueden salvar, que son estos que tenemos aquí. Es decir, infringen cualquier norma del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Y este es el que nos suelen poner para confundirnos porque suena a nulo, pero en realidad es anulable. Defectos de forma, solo si impiden alcanzar el fin del acto o causan indefensión, o están fuera de plazo, solo si la naturaleza del mismo así lo exige. O sea, aparecen cosas que son menos graves, que se pueden subsanar. Y estas ya son, pues, que lesiona, incompetente, imposible, infracción penal, prescindiendo del procedimiento legal establecido, que otorgan derechos sin reunir requisitos, nulidad prevista por ley y tal. ¿Qué es un contenido imposible?
Pues como me dijo a mí un profesor una vez, es que te multen por tener desnutrido a tu unicornio. Es decir, algo que no existe, que no puede pasar. Y lo de la desnutrición del unicornio me pareció un ejemplo bastante visual y bastante bueno para entender esto. Bien, pues esto ya, nulidad y anulabilidad, lo tenemos listo. Por lo tanto, aquí ya no nos preocupamos más. Y además se presta muchísimo a preguntas tipo test porque puede confundirse el artículo 47 con el 48. Por lo tanto, tenemos que tener claro que no es lo mismo un acto nulo que un acto anulable. No es lo mismo convalidar que revocar. No es lo mismo eficacia inmediata que eficacia retroactiva. Por eso este bloque no debe estudiarse solo de memoria, sino que debe estudiarse comprendiendo lo que estamos analizando y con esquemas visuales como el que te acabo de enseñar. Bien, otro plazo muy interesante es de plazos, silencio y caducidad. Esto lo podemos ver aquí desde el año 2017, donde nos preguntan por el artículo 21. Aquí lo tenemos. En 2017 se pregunta por el plazo máximo para resolver cuando la norma reguladora del procedimiento no fija plazo, lo que conecta con el artículo 21. Y tenemos ahí prioridad alta. A tenor de lo indicado en el artículo 21, Después, en el año 2022, aparece el artículo 73, que es una pregunta sobre el plazo para cumplimentar los trámites de los interesados. Pero es que en el año 2026 vuelve a aparecer el artículo 73. Aquí lo tenemos. Trámites de interesados. Entonces vuelven otra vez con la idea del plazo para realizar trámites. Y esto es una repetición muy clara. El plazo de 10 días para cumplimentar trámites no es un detalle menor. Me suena de haberlo visto muchísimo. Ha sido preguntado oficialmente. Y en 2026 también aparece una pregunta sobre el silencio administrativo desestimatorio, relacionada con el artículo 24. Artículo 24, importantísimo el silencio administrativo. Y además es un artículo muy cortito y muy fácil de memorizar. Aquí la dificultad real está en distinguir silencio positivo, silencio negativo, caducidad, procedimientos iniciados de oficio, procedimientos iniciados a solicitud del interesado y obligación de resolver. Muchos errores de esta ley no vienen de no saber nada, sino de confundir figuras que son próximas, que se parecen. Bien, otro de los bloques más potentes del histórico es la responsabilidad patrimonial, que como sabrás tengo una guía normativa de responsabilidad patrimonial subida en mi cuenta de Patreon, pero esa está más orientada al supuesto práctico. Pero si con controlar la responsabilidad patrimonial podemos quitarnos preguntas del test y además una potencial pregunta de responsabilidad patrimonial, que además cayó en el supuesto práctico del año 2026, pues estamos matando dos pájaros de un tiro. Este bloque aparece mucho y con preguntas bastante técnicas. No se pregunta solo la idea general de que el daño debe ser efectivo, evaluable y económicamente individualizado, como ya sabemos, esto hay que saberlo, está claro. Pero en el test se ha preguntado también por el procedimiento. Por ejemplo, año 2016, artículo 92, pregunta 74, responsabilidad patrimonial. Y aquí tenemos el detalle. ¿Sí? Prioridad muy alta. Después, en el año 2017 nos preguntan por el plazo máximo para resolver y el sentido del silencio, del artículo 91. También importantísimo, aquí lo tenemos. Y el texto completo de lo que nos estaban preguntando. Después, en el año 2018, nos preguntan por el artículo 81, concretamente 81.3, también de responsabilidad patrimonial, que está diseminada por toda la norma, pero en la guía normativa que te puedes descargar en Patreon, ahí está toda ordenada, ley 40 y ley 39, y dónde va cada cosa, en caso de que queramos redactar un supuesto práctico saltando de una norma en otra, que es lo que más complica esta parte de la responsabilidad patrimonial, porque podrían poner un título dentro de o de la ley 40 o de la ley 39 con todo sobre la responsabilidad patrimonial, pero como tiene cosas de principios y cosas de procedimiento, está diseminado entre las dos normas, lo que dificulta mucho su estudio.
Pero bueno, yo te he preparado una guía donde lo tienes ahí todo perfectamente ordenado. Entonces, estaba sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial en responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, del artículo 81. Bien, después, en el año 2022, tenemos la prescripción del derecho a reclamar del artículo 67. Aquí la tenemos, responsabilidad patrimonial otra vez. Entonces, la prioridad es muy alta, porque fíjate todas las preguntas que tenemos aquí. Pero es que después, en el año 2024, nos vuelven a preguntar por el artículo 81. 81.3, responsabilidad patrimonial. Informe del Consejo General del Poder Judicial del funcionamiento anormal de la justicia, otra vez. Y en el año 2024 tenemos también el cómputo del plazo en daños físicos o psíquicos, del artículo 67. Tenemos aquí cómputo del plazo. Y el plazo se computa desde la curación o desde la determinación de las secuelas, que ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones. El ejemplo de que si te caes y te quedas en coma, pues cuando te despiertes y se evalúen el alcance de las secuelas, si te quedas con una pierna paralizada o has perdido el habla, ahí empieza a contar el plazo. Es decir, el plazo de un año para reclamar en responsabilidad patrimonial no empieza desde que se produce la lesión, empieza desde que se produce la determinación del alcance de las secuelas. Y esto tiene sentido precisamente por este ejemplo tan gráfico que te he puesto. No te vas a despertar después de un año en coma y que te digan, hey, ha pasado un año, tu derecho a reclamar ha prescrito. No, eso no funciona así. Bien, ¿qué más tenemos? Estamos en 2024, artículo 67. En 2026 preguntaron por el artículo 91. 91.3, responsabilidad patrimonial. Silencio desestimatorio en la responsabilidad patrimonial. Siempre, ¿vale? Si nos caemos delante del ministerio, que la gente se cae mucho delante de los ministerios, siempre los ejemplos, solicitamos nuestra indemnización por responsabilidad patrimonial, pasa el plazo y no obtenemos respuesta, no significa que nos vayan a indemnizar con 50.000 euros, significa que está desestimado. Por lo tanto, hay que tener eso muy en cuenta. Esto es muy potente porque no se repite siempre la misma pregunta, pero sí se repite el bloque de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, aquí ya tenemos un patrón. Entonces, sabemos que es importante. La Comisión Permanente de Selección va tocando distintas piezas del mismo régimen jurídico y por eso responsabilidad patrimonial debe estudiarse como un sistema completo. Y eso, repito, lo puedes encontrar en la guía. Plazo de un año para reclamar, cómputo desde la curación o determinación del alcance de las secuelas, plazo de 6 meses, silencio desestimatorio, informe del Consejo General del Poder Judicial en determinados casos, cuando supera un importe determinado, que ya debes saber cuál es, y después el órgano competente para resolver. ¿Qué conclusión podemos extraer de aquí? Pues la conclusión que yo extraería es que la responsabilidad patrimonial es prioridad alta en el estudio de la Ley 39/2015 para el examen de gestión de la Administración Civil del Estado. Bien, después tenemos otro bloque muy rentable en el estudio, rentable por el número de preguntas que aparecen en el histórico, que es la revisión de oficio, la declaración de lesividad y recursos administrativos. Aquí se concentran muchas preguntas. Vamos a comenzar, como siempre, por el año 2016, donde tenemos el artículo 107. Lo tenemos aquí. Bien. ¿Qué tenemos aquí en el 107? Tenemos una pregunta sobre lesividad. Aquí la tenemos. Bien, también lo tenemos categorizado como responsabilidad muy alta. Por cierto, si quieres analizar el Excel, puedes meterle aquí un filtro, hacer clic derecho, crear un filtro y pues marcas solo prioridad muy alta, le das y te salen solo las que tienen prioridad muy alta. ¿Sí? Pero bueno, ahora no nos interesa eso, nos interesa ir viéndolo todo poco a poco y por orden. Pero que sepas que puedes filtrar aquí y ver las altas, las muy altas y así vas priorizando el estudio. ¿Qué más?
En 2019 se nos volvió a preguntar, concretamente la pregunta 106. Perdón, el artículo 106, sobre la revisión de oficio en actos nulos. ¿Dónde se volvió a preguntar? En 2022, el artículo 107. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos preguntaban aquí? Pues nos preguntaban por declaración de lesividad otra vez. Importante esto. En 2024 tenemos una pregunta sobre revisión de oficio y silencio. Artículo 106. Aquí la tenemos. Y prioridad muy alta. Después tenemos en 2024 que aparece el error en la calificación del recurso, que es en el artículo 115.2. Recursos administrativos, error en la calificación del recurso. Y en ese mismo año aparece una pregunta sobre causas de inadmisión de recursos del artículo 116. Y aquí la tenemos, ¿sí? Después, en 2026, aparece una pregunta sobre el recurso de alzada presentado ante el órgano que dictó el acto. Artículo 121.2. Aquí la tenemos, ¿sí? Bien, aquí vemos dos ideas muy claras. La primera, la pareja, artículo 106 y 107 es fundamental. La revisión de oficio para actos nulos, declaración de lesividad para actos anulables favorables. Y la segunda, los recursos administrativos, que hay que estudiarlos comparando. Después, alzada, reposición y extraordinario de revisión no pueden estudiarse como compartimentos aislados. Hay que saber qué acto se recurre, ante qué órgano, en qué plazo, qué silencio tiene y qué efecto produce. Porque muchas preguntas mezclan piezas de un recurso con otro. Esto lo hacen bastante, ¿sí? Después tenemos el bloque de procedimiento sancionador, que comienza con, ya te digo, que esto no aparece tanto como la responsabilidad patrimonial o los recursos, pero cuando aparece suele hacerlo con preguntas muy técnicas. En el año 2016 se pregunta por archivo de actuaciones sin propuesta de resolución cuando se concluya que ha prescrito la infracción. Aquí la tenemos, procedimiento sancionador. Después, en el año 2017 tenemos el inicio de los procedimientos sancionadores, artículo 63. Inicio de los procedimientos sancionadores. En el 19 aparece la falta de resolución expresa en procedimientos sancionadores, conectada con el artículo 25. Aquí la tenemos. Falta de resolución en procedimientos sancionadores. Después, también en 2019 aparece la tramitación simplificada en materia sancionadora, artículo 96. Y la tenemos aquí. Tramitación simplificada en materia sancionadora. Por eso lo tenemos ahí como prioridad media alta. Y hay que recordar algo muy importante. El sancionador no se estudia solo con la Ley 39/2015. La Ley 39 regula el procedimiento, como ya sabemos, pero los principios de la potestad sancionadora están en la Ley 40/2015. Y también tienes una guía normativa sobre potestad sancionadora en mi cuenta de Patreon que te puedes descargar, donde te hago un compilado de todos los artículos de la Ley 39 y de la Ley 40 para que puedas responder una pregunta del supuesto práctico que te hagan de este tema con los artículos por orden, saltando entre una norma y otra, lo que te va a dar una impresión de control total. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos eso, muy importante para GACE, estudiar este bloque conectando ambas normas, la Ley 39 y la Ley 40. Pero bueno, en este vídeo estamos analizando la Ley 39, así que vamos a ir solo con eso. Bien, pasando a la siguiente hoja, que es esta que tenemos aquí, tenemos el mapa de artículos. Esta hoja es muy útil porque permite ver qué artículos han generado preguntas oficiales. Aquí no estás viendo las preguntas una por una, sino los artículos de la Ley 39/2015 que han aparecido en el histórico. ¿Te fijas, verdad? Artículo 14, 106, 107, 125...
Esto sirve para detectar artículos que merecen una atención especial, como por ejemplo, artículo 14, obligados electrónicos, muy alta, preguntado 3 veces. Después tenemos los artículos 41, 42 y 43, notificaciones, 21, 24, 25, obligación de resolver, silencio y caducidad, artículos 47. Después tenemos el 106, que ha caído 2 veces. Y te digo los años, qué preguntas han caído y tal, para que lo veas. Tenemos en el 19, revisión de oficio de actos nulos, y en el 24, silencio en revisión de actos nulos. Y te pongo el número de la pregunta y todo. El 107, preguntado 2 veces también. 125, preguntado 2 veces también. 133, otras 2 preguntas. Y así hasta el 96. Los artículos que se han preguntado 2 veces, pues entendemos que tienen una prioridad alta. Y los que el que ha sido preguntado 3 veces, pues una prioridad muy alta. Pero esto también te puede dar un olfato a que, ojo, si le ponen tanta importancia en el test, será que también tiene importancia para el supuesto práctico. Entonces, cuidado con eso. Luego, artículos 41, 42 y 43, notificaciones. 21, 24 y 25, obligación de resolver, silencio y caducidad. 47 y 48, que ya lo vimos, nulidad y anulabilidad. Artículos 67, 81, 91 y 92, responsabilidad patrimonial. Artículos 106 y 107, revisión de oficio y lesividad. 115, 116 y 121, recursos administrativos. Esta hoja te permite hacer una lectura muy rápida de qué artículos han caído, cuántas veces aparecen, en qué bloques se integran, bloque principal, y con qué prioridad conviene estudiarlos. Entonces tú pones ahí tu prioridad y les metes caña. La siguiente hoja es la del ranking por bloques. Aquí lo tenemos. Esta hoja sirve para responder una pregunta muy importante. ¿Qué partes de la Ley 39 son más rentables para estudiar? Porque no es lo mismo estudiar la ley de forma plana que saber qué bloques han aparecido con más fuerza en el histórico. Y aquí se ve que hay bloques que tienen prioridad muy alta, alta y media. ¿Qué bloques tienen prioridad alta? Pues tenemos responsabilidad patrimonial, actos administrativos, trámites, silencio y caducidad. Esto no significa que lo demás no pueda caer, pero sí significa que si tienes que organizar el estudio, estos bloques deberían estar muy arriba en tu prioridad. Después tenemos la hoja de patrones. Esta hoja es quizá la más interesante desde el punto de vista estratégico, porque no se limita a decir este artículo cayó, lo que intenta hacer o detectar es cómo pregunta la Comisión Permanente de Selección. Y aquí aparecen varios patrones. Primer patrón, repetir el mismo artículo cambiando el enfoque. El ejemplo claro es el artículo 14, los sujetos obligados electrónicos. Tenemos mismo artículo preguntado en positivo y negativo, por lo que hay que dominar la lista completa. En el 16 y en el 17, en el 16 y en el 18, perdón, se pregunta quién no está obligado a relacionarse electrónicamente, y en el 22 se pregunta quién sí está obligado. Misma materia, distinto enfoque. Segundo patrón, preguntar mismo bloque desde artículos distintos. Esto ya lo vimos muy claramente antes en responsabilidad patrimonial. Hemos visto cómo van saltando de artículos, pero nos están preguntando por ese mismo bloque, responsabilidad patrimonial. Un año se pregunta órgano competente, otro año se pregunta plazo, otro año se pregunta el silencio, otro año el informe del Consejo General del Poder Judicial, si es preceptivo o no, dependiendo del importe, que eso ya lo estudiaremos más adelante, o ya lo has estudiado porque ya está subido en el curso de Patreon. Otro año la prescripción, es decir, no se repite exactamente la misma pregunta, pero se repite el bloque. Tercer patrón, enfrentar conceptos parecidos, como por ejemplo, nulidad frente a anulabilidad, silencio frente a caducidad,
revisión de oficio frente a lesividad, alzada frente a reposición, convalidación frente a revocación, notificación electrónica frente a notificación en papel, y este tipo de comparaciones son muy típicas de test. Por lo tanto, cuidado, y cuando analices esto, pues tenlo muy en cuenta y préstale la atención que se merece. Luego tenemos la hoja de repaso rápido. Aquí, esta hoja está pensada para usarla cuando ya has estudiado la ley y quieres hacer un repaso final. No se trata de leer todo el análisis otra vez, sino se trata de ver de un vistazo qué artículos y bloques conviene llevar especialmente frescos. Por ejemplo, artículo 14, obligados electrónicos, ya vimos que es importantísimo. 41 a 43, notificaciones. Artículos 21, 24, 25 y 73, plazos, silencio y caducidad. Después 47 y 48, ya vimos por qué es importante, nulidad y nulabilidad. 67, 81, 91, 92 para responsabilidad patrimonial, 106 y 107 para revisión de oficio y lesividad, artículos 115, 116, 121, 122, 125 y 126 para recursos. Y esta hoja es útil sobre todo para los últimos repasos, porque te va a ayudar a no perderte dentro de esta ley. Y por último tenemos la hoja de fuentes y notas. Aquí te explico de dónde sale este análisis y cómo lo debes interpretar, o sea que no me lo he inventado yo. Aquí la idea que te quiero dejar clara es que el Excel está elaborado a partir de los exámenes oficiales que tenemos disponibles en este momento, es decir, desde el año 2016 hasta el año 2026. También es importante que entiendas que esto no pretende sustituir el estudio completo de la Ley 39/2015. De hecho, esa debería ser tu prioridad. Y además es una ley muy agradable de estudiar en general. Lo que quiero es orientar el estudio. Es decir, no quiero que te quedes con la idea de estudia solo esto, lo que quiero que entiendas es esto ha caído, esto se repite, esto tiene prioridad y esto conviene llevarlo muy bien. Esa diferencia es importante. Y este histórico sirve para priorizar, no para jugar a adivinar el examen, ¿sí? Y aquí tienes la fuente normativa, evidentemente que es la Ley 39, donde tienes el índice para poder ir saltando de artículos con mayor facilidad y poder revisarla bien. 133 artículos que te quitan un montón de preguntas del examen tipo test y seguramente una del supuesto práctico. Entonces, después de revisar todo el Excel, yo sacaría varias conclusiones. La primera es que la Ley 39/2015 cae de forma constante en el examen de gestión de la Administración Civil del Estado y debe tratarse como una norma prioritaria, porque aquí estamos analizando solo el test, casi 7 preguntas, pero es que también es muy habitual verla en el segundo ejercicio. Segunda, hay bloques claramente rentables, especialmente responsabilidad patrimonial, recursos, revisión de oficio, lesividad, notificaciones, administración electrónica, actos administrativos, plazos y silencio. Tercera, la Comisión Permanente de Selección reutiliza patrones, no siempre repite la misma pregunta, pero sí vuelve a las mismas zonas, como ya hemos visto. Cuarta, muchas preguntas se fallan por confundir conceptos que están próximos, como el silencio y la caducidad, la nulidad y la anulabilidad, la revisión de oficio y lesividad, alzada y reposición, convalidación y revocación, notificación electrónica y notificación en papel. Y quinta, estudiar con preguntas oficiales cambia completamente la forma de preparar la ley, porque no estudias solo con lo que dice la norma, sino cómo esa norma se convierte en examen. ¿Sí? Y aquí lo hemos visto claramente todo en el análisis de todas las preguntas oficiales. Así que mi recomendación es clara. Si estás preparando la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado, o C1 o C2, no estudies la Ley 39 como si fuera una lista interminable de artículos. Estúdiala por bloques. Mira qué ha caído, mira qué se repite, mira qué artículos han sido utilizados por la Comisión Permanente de Selección y después repasa esos bloques con preguntas oficiales. Ese es precisamente el sentido de este documento y del Excel descargable.
Menos estudio a ciegas y más análisis del examen, más patrones y más estrategia. Y por último decirte que tienes aquí un PDF con todo esto que te he ido comentando. Aquí en este vínculo tienes acceso directo al Excel. Si clicas te abrirá esto. Y aquí puedes ir viendo todo el desarrollo de lo que te he ido comentando. Como ves, es un documento extenso donde hablo de un montón de cosas, donde voy explicando cada bloque por separado, ¿sí? Entonces, bueno, esto te lo puedes descargar de Patreon y te va a servir muy bien para afinar el dardo que tienes que lanzar para superar este examen de gestión de la Administración Civil del Estado, o el que te estés preparando en el que se trabaje la Ley 39, que es súper habitual. Muchísimas gracias de nuevo por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.